A continuación vamos a hacer una pequeña descripción de unas oportunidades de mejora frente a un caso particular sucedido en una empresa acá en Colombia a través de un incidente que ocurrió el año pasado. Entonces, primero un poco de contexto. La empresa es una empresa que se dedica al tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Esto incluye el transporte de los mismos desde las instalaciones del cliente o el generador hasta las instalaciones de la planta de tratamiento. La compañía cuenta con protocolos de seguridad para el ingreso, para el desplazamiento por las vías internas de la planta, tanto de los funcionarios propios de la compañía como de contratistas y visitantes. Lo que sucedió fue que ingresó una volqueta con un material contaminado de una compañía y estábamos en una época de mucha pluviosidad y las vías estaban muy deterioradas, lo que hizo que el conductor de la volqueta tuviera dificultad para la maniobra dentro de las instalaciones. Una vez trató de llegar al centro de acopio, quedó algo retirado, no pudo llegar bien al centro de disposición del residuo, entonces intentó levantar el volco para descargar y el volco no le funcionó. El sistema hidráulico de la volqueta no le funcionó, razón por la cual entonces llamaron a un operador de la planta para que viniera a hacer el descargue manual del residuo con una pala, con herramienta manual, y el operario se subió a hacer el descargue y una vez arriba, después de unos minutos de estar haciendo el descargue, sufre un desmayo, cae y es atendido oportunamente por el personal capacitado de la planta para ese tipo de emergencias. Y pues nada, de ahí afortunadamente no hubo lesiones, no hubo enfermedades, hasta ahora no hemos tenido dificultades con eso. Fue un incidente que ya se superó, pero que nos dejó grandes lecciones. Entonces, en ese orden de ideas, se identificaron varias oportunidades de mejora a tener en cuenta a raíz de este inconveniente. Entonces, por ejemplo, el reforzamiento de los protocolos de mantenimiento de los vehículos, dado que una falla mecánica fue la que originó que no se pudiera descargar como debería ser, sino que nos tocara llamar a un operador para que lo hiciera de manera manual. Este fallo en este equipo hizo que desde luego se rompiera el protocolo establecido para el descargue de esto y se improvisara con un método no asegurado, no completamente, lo que desde luego nos generó este impasse. Otra oportunidad también de mejora clave importante para tener en cuenta podría ser el revisar la ejecución de los planes de mantenimiento de las vías internas de la planta. Entonces hay que tener en cuenta que hay épocas de mayor pluviosidad y hay épocas en las que no tenemos el factor lluvia deteriorando las vías tan rápidamente. Entonces, como intensificar el plan de mantenimiento vial para esas épocas de pluviosidad en aras de evitar que los equipos que ingresen con los residuos sufran de pronto atascamientos y con ello pues deterioro de los mismos y de pronto posibles derrames del material que están transportando. Entonces es importante como ese ajuste de ese plan de mantenimiento vial de esas zonas internas de la compañía para evitar que eso nos vuelva a suceder y tener en cuenta esas épocas de mayor pluviosidad para ajustar esos mantenimientos viales. Otro tema que podríamos también y que nos surge como una oportunidad de mejora a tener en cuenta en este caso sería revisar y ajustar los planes de contingencia para el transporte de las sustancias peligrosas. Los planes de contingencia para el transporte de sustancias peligrosas es una obligación legal en nuestro país. Se debe elaborar un plan de contingencia, ya hay un documento base para la elaboración. No todos son iguales, dependen de muchas variables, entonces cada empresa debe tenerlos de acuerdo a la identificación de las zonas críticas, riesgos y peligros de las vías en las que transitan, como también de acuerdo al tipo de residuo que están transportando. Entonces, como las variables ambientales son tan dinámicas y en consecuencia los riesgos asociados a ellas pues también cambian conforme cambia la morfología y muchas cosas del suelo, entonces hay que estar actualizándolos, hay que estar verificando esas zonas de mayor riesgo, hay que identificar las zonas de peligro en las que pudiese de pronto presentarse un derrame de algún residuo peligroso y en consecuencia tendríamos que activar ese plan de contingencia, los protocolos establecidos para él, las autoridades de apoyo en el caso que se requieran, ¿cierto? Y demás. Entonces otro tema es como esa revisión de sus planes de contingencia de la empresa y el ajuste de acuerdo a las variables y la dinámica de las mismas. Otro sería una identificación adecuada de los residuos transportados. Nos establece la posibilidad de hacer unas hojas de seguridad mucho más asertivas que nos permita establecer de qué manera se debe tratar ese residuo, cuáles son sus compatibilidades o incompatibilidades frente a otras sustancias. Vemos como hay productos que son reactivos, hay productos que se incendian al contacto con el agua, es decir, una identificación más asertiva de estos residuos que se están transportando o se están acopiando en la planta nos permite desde luego tener el control total de los mismos y evitar con esto que se presenten inconvenientes tanto como para el medio ambiente, para las instalaciones y para el trabajador. Otro tema que ya tiene que ver más con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver es con la correcta identificación y la valoración de los riesgos asociados a cada actividad que se está desarrollando. Entonces hay que elaborar una matriz de peligros, de riesgos, identificarlos por puesto de trabajo, a qué se está exponiendo el trabajador en ese puesto de trabajo, en este caso identificar el riesgo químico, que fue lo que le generó a él la inhalación de unos gases de este producto y lo que le produjo luego el desmayo. Entonces identificar y hacer una matriz de peligros y de riesgos nos permite poder llevar a cabo nuestras actividades
¿sí? Con todos los protocolos y todo el aseguramiento que requiere esta actividad para no poner en riesgo ni el medio ambiente ni la salud de los trabajadores. Otro punto clave es rediseñar o fortalecer la matriz de elementos de protección personal. En este caso, el trabajador no contaba con los elementos de protección personal, pensaron que porque estaba al aire libre no iba a tener de pronto inhalación de esos gases y que le produjera de pronto el desmayo, se confiaron y entonces al no tener como esa matriz de EPPs actualizada, como aterrizada a la realidad de las cosas, pues fue lo que ocasionó esto. Entonces, elaborar una matriz más fuerte de elementos de protección personal nos permite trabajar con eso y de esa manera minimizar los riesgos para el trabajador. Otro tema muy importante es la capacitación al trabajador frente al uso adecuado de esos elementos de protección personal, porque vemos también con muchas empresas de pronto entregan los elementos de protección personal a los trabajadores, pero no los capacitan en el uso adecuado de los mismos. Entonces, si usted le entrega una mascarilla de vapores y de gases y con cierta tecnología a un trabajador, pero no lo capacita en el uso adecuado de la misma, pues no le va a servir para nada. Entonces también el tema de capacitación sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que están desarrollando es clave para evitar que estos incidentes se materialicen y pueden llegar a generar una enfermedad laboral o un incidente de tipo ambiental. Otro tema también muy clave es la capacitación sobre, no en el uso de los elementos de protección personal, sino esta vez es en la actividad que está desarrollando. Muchas veces ponemos a nuestros trabajadores a desarrollar una actividad para la cual no está capacitado y lo que es un detonante mayúsculo para que esos riesgos se materialicen y se nos conviertan en un accidente o en un incidente. Entonces un trabajador debe estar completamente capacitado en las funciones que está desarrollando para de esta manera evitar o minimizar el riesgo que estos se materialicen y se nos conviertan en un problema mayor después. Entonces la capacitación no solamente sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal, sino que también tenemos que capacitar al funcionario de acuerdo a las funciones que él está desarrollando en la actividad en la compañía. Lo otro es que este tipo de actividades que se denominan críticos, que surgen a través de una contingencia, deben realizarse por un personal mínimo, no una sola persona, debe haber de pronto otra persona capacitada también para ayudarle, con herramientas adecuadas, no podemos improvisar en estos temas, debe haber una herramienta adecuada que le permita al operador evitar a toda costa la materialización del riesgo, con una supervisión permanente, debe haber siempre una persona que supervise que la actividad se esté desarrollando de la mejor manera para evitar esto y de esta manera pues evitar improvisaciones y exposiciones innecesarias a estos riesgos a los trabajadores. Entonces de esta manera vemos cómo a partir de este incidente se desarrollan oportunidades de mejora que permiten robustecer la seguridad frente a los aspectos medioambientales y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de esta compañía. Desde luego este incidente fue ya cerrado, salieron las oportunidades de mejora, se divulgó como lección aprendida y desde luego que afortunadamente no hemos vuelto a tener inconvenientes de este tipo. Entonces de esta manera termino con esta exposición de un caso puntual que sucedió acá en Colombia y del cual pues tengo conocimiento. Muchas gracias.